el mejor tinte marrón que cubre tus canas desde el día 1. El cabello crece y se alarga. Este es el tinte natural que da un color marrón en tu cabello, cubriendo esas canas desde el primer día de uso. Además hace crecer el cabello, le da brillo y lo hace estirar. Empecemos enseguida. Para este tinte natural, vamos a usar 2 cucharadas de café instantáneo. El café oscurece el cabello y le da un color natural muy intenso. Además ayuda a que esas canas se pinten logrando un look mucho más joven. Cuando usamos café en nuestro cabello no solo oscurece las canas, sino que evita la caída, da suavidad al cabello, aporta mucho brillo, da una fragancia muy agradable y estimula el crecimiento y más. Junto con el café también le agregaremos 2 cucharadas de canela en polvo. Si no tiene canela en polvo, le puedes agregar canela en raja. La canela es una de mis preferidas a la hora de pintar mi cabello, y las personas quedan sorprendidas. Además, la canela fortalece el cabello y lo hace crecer. Vamos a ponerle también estos 6 clavos dulces a este preparado. Este también le dará un color marrón al cabello, y lo ayudará a eliminar la caspa en caso de tener. Además da volumen, brillo y suavidad al pelo. Ahora le estaremos agregando una taza de agua a nuestros ingredientes y dejamos cocinar en la estufa por unos 10 minutos, hasta que este hierva y pueda sacar el color y los beneficios. Ahora te agradezco si me dices de dónde nos ves para enviarte un saludo en nuestro próximo video. El saludo de hoy es para Edilce Pérez desde Colombia, Eli Ávila desde México y Estela Rodríguez desde Argentina. Ya que nuestro preparado hirvió, lo bajamos y colamos. Así caliente lo colocamos en un recipiente que aguante el calor, ya que como está demasiado caliente no se puede depositar en cualquier envase. Ahora ya que lo tenemos colado, el otro ingrediente se trata de 3 cucharadas de fécula de maíz, o mejor conocido como maicena, se diluye lo mejor que pueda, para que no queden grumos, y así pueda quedar una buena consistencia. Volvemos a colocarlo en la estufa hasta que este cuaje. No dejes de revolver para que no se queme y puedas saber cómo está quedando su consistencia deseada. Y así de rápido irá cogiendo cuerpo. Nuestro tinte natural ya está listo. Ahora sí, esperamos que enfríe un poco a temperatura ambiente, entonces colocamos en un envase final. Coloca el jugo de un limón, esto hará que este color penetre más en el cabello. Además esas canas quedarán muy iluminadas. No es solo decirlo, sino la belleza del color que nos da para aplicarlo. Lavas el cabello como de costumbre y con el cabello ni muy seco ni muy mojado lo aplicas en raíz y puntas. Colocas un gorro o una bolsa en tu cabeza, para guardar más el color y así el tinte penetra más en el cabello. Lo dejas por 2 horas, y luego pasado este tiempo retiras con abundante agua. Gracias por ver este video hasta el final.